Estimado doctor José David Mazón, le saluda Yulisa Natálica Gilima Sánchez, estudiante de la Universidad Nacional de Loja, modalidad a distancia, carrera de Derecho, paralelo B. A continuación vamos a abordar el tema de la inimputabilidad por trastorno mental. Nos dice que según el artículo 18 del COIP, la imputabilidad por trastorno mental nos dice que al momento de cometer un hecho punible se encuentra afectada por un trastorno mental o desarrollo cognitivo que impida comprender el ilicitud de su conducta o de actuar conforme a esta comprensión, no será responsable penalmente. Esto quiere decir que el artículo establece que una persona puede ser considerada inimputable, no responsable penalmente, si al momento de cometer el delito padece un trastorno mental o un déficit en el desarrollo cognitivo que le impida comprender la ilicitud de la conducta o el actuar de acuerdo a esa comprensión. Es decir, que si una persona no tiene la capacidad para entender que su comportamiento está prohibido o no puede controlar las acciones debido a una enfermedad, no será considerado culpable penalmente. En el análisis que vamos a abordar acerca del caso planteado, nos dice que este caso involucra a uno de los procesados que presenta un trastorno de la sexualidad, concretamente sadismo. El sadismo nos dice que se refiere a la obtención de placer a través del sufrimiento de otro. Es un trastorno psicológico que podría influir en la conducta del acusado. Sin embargo, es fundamental determinar si este trastorno afecta la capacidad para comprender la ilicitud de sus actos o para actuar conforme a esa comprensión. En este caso, según el artículo estudiado, en el artículo 18 del COIP, vamos a determinar los hechos del caso. En el presente tenemos a la víctima, que es Mónica, de 14 años. El delito, pues, violación por muerte. La causa de la muerte determina que es asfixia mecánica por estrangulamiento. En los indicios probatorios nos dice que encontramos las pericias médico-legales y criminalísticas, pruebas biológicas de los procesados. Además, en el tema de violencia se determina que fue maltrato físico y sexual antes de la muerte. Las condiciones, en este caso del procesado, según el diagnóstico psiquiátrico, nos dice que padece de sadismo, un trastorno de la sexualidad. Así también los posibles efectos de ese trastorno nos dice que en este caso el sadismo, al ser un trastorno que involucra obtener placer por del sufrimiento ajeno, podría influir en la conducta del procesado. Además, la capacidad de control del dicho procesado dice que puede ser en este caso, por el trastorno mental que padece, porque es crucial determinar si este trastorno le impide comprender la ilicitud de sus actos o actuar conforme a esta comprensión. Al evaluar la inimputabilidad, según el artículo 18 del COIP, nos dice que es la incapacidad del individuo para comprender la ilicitud de la conducta o del actuar conforme a esa comprensión debido al trastorno mental. El sadismo también, aunque es un trastorno mental, no necesariamente implica una incapacidad total para entender lo que está haciendo, de lo que está haciendo es ilícito. La pericia médica determinaría si el procesado realmente no comprendía la naturaleza de su acción o si no podía controlar su impulso. Así también, pues en la responsabilidad penal y las medidas de seguridad que se determinarían sería que el procesado no es inimputable si en este caso, aunque padezca del trastorno mental, comprendería la ilicitud de la acción o podría controlar su comportamiento. En este caso, pues se le aplicaría una pena de prisión por el delito cometido. En el caso de que se lo considere inimputable, se podría aplicar medidas de seguridad como tratamiento psiquiátrico o en este caso
internarlo, en un centro especializado para tratar este tipo de trastorno. Así también podemos concluir, en base al estudio, en base a lo que hemos analizado, a lo que hemos investigado, que la decisión de la inimputabilidad debe basarse en las evaluaciones periciales y en el análisis de si el trastorno del sadismo afecta sustancialmente la capacidad del procesado para entender su conducta y actuar conforme a lo que es la comprensión. Si se concluye que el trastorno no lo incapacita completamente, el procesado sería penalmente responsable y se le impondría una condena. De lo contrario, si se le considera inimputable, se adoptarían medidas de seguridad para tratar el trastorno y, en este caso, proteger a la sociedad. Podemos concluir acerca de lo que se refiere a la inimputabilidad por trastorno mental, que no todas las condiciones mentales conducen automáticamente a una incapacidad de comprender la ilicitud de los actos o el actuar conforme a lo que es la comprensión. Para que un individuo sea inimputable, es necesario realizar una evaluación pericial exhaustiva que determine si el trastorno que padece, en este caso, afecta sustancialmente su capacidad de entender el comportamiento, en este caso, si eso es ilícito o podría controlar sus impulsos en el momento de cometer un delito. Muchas gracias.